Yo creo que el mundo se va a poder cambiar, pero para poderse cambiar se tiene que destruir. Y si se destruye, yo quiero verlo desde mi barco. Pero los miedos, el temor al qué pasará, el que de golpe venga una pequeña borrasca, venga una tormenta, no sepas si capear o correr el temporal, tu instinto de supervivencia hace que tus peores demonios salgan a flote. Pero yo sé que para encontrarme a mí mismo, sé que tengo que enfrentarme a mis demonios y sé que no existe un mejor escenario que tú mismo gobernando tu barco de 12, 13 metros, 8, 7, 20 en medio del mar, tú solo, en donde nadie te conteste, en donde todas las preguntas que nos hacemos durante toda nuestra existencia, y por qué me han pegado, y por qué he suspendido, y por qué no estudio, y todas esas voces que te haces, preguntártelas en medio del mar, donde nadie te va a contestar. Tú mismo y tu propio subconsciente va a ser el que te va a contestar. Si quiero algún día llegar a encontrarme conmigo mismo, tiene que ser así. Tiene que ser enfrente del mar, tiene que ser gobernando mi propio barco y tiene que ser rumbo fijo hacia algún sitio. Esto es Existo Radio. Juntando a creadores, maestros, curiosos, expertos, buscadores y creativos culturales, compartiendo experiencias y epifanías, ofreciendo herramientas y secretos universales. Sus palabras y nuestra escucha tienen el gran poder de inspirarnos para evolucionar, emprender, interesarnos y de aprender. Y también de recordarnos que la vida es mucho, mucho más. Bienvenidos a un nuevo episodio de Existo Radio. Hola amigas y amigos, aquí estamos con un episodio muy emocionante donde Josep Pastor y yo hablamos sobre algo tan mágico e inmenso como es el mar. Josep Pastor es actor, realizador, director de cine, fotógrafo, fue futbolista, atleta de salto de altura, pértiga y marcha atlética. A lo largo de su vida ha participado en diferentes series, documentales, cortos, espacios televisivos como Paramount Comedy o La Noche con Fuentes y películas en multitud de facetas. Incluso trabajó para el cubo de Rubik, multiplicando las ventas de este juguete gracias a su trabajo audiovisual. Pero hay una gran pasión que siempre estuvo latente y al final la llamada del mar siempre encuentra salida, dice Josep. Por ello es capitán de yate, restaurador de barcos y monitor de actividades acuáticas, lo cual le lleva a mezclar sus dos grandes pasiones, el mundo audiovisual y el mundo del mar. Y fruto de esta unión nace Bully Boat Garage, Wind and Miles, un programa de televisión que, no me cabe duda, dará mucho, mucho que hablar. Si no conocéis ya a Josep Pastor, en esta charla descubriréis a un ser humano imparable. Todo en él es acción. Incluso hasta su piel cuenta su vida a través de su cuerpo enteramente tatuado, gran terapia y forma de expresión para él. En el momento en el que grabamos esta entrevista aún no habían comenzado a grabar el programa. Ahora ya sí. Febrero 2021 están en plena fase de producción y podéis seguir su proceso en las redes de Wind and Miles y otros muchos más perfiles que encontraréis linkeados en las notas del podcast de hoy. Con todos ustedes, Josep Pastor. Querido Josep Pastor, gracias por estar aquí en Existo Radio. Qué ilusión me hace. Y a mí también, la verdad, que felicidades por todos los programas que llevas, por la iniciativa y por algo tan interesante como lo que estás haciendo. Muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Hoy me hace muchísima ilusión hablar contigo porque tú y yo nos conocemos desde hace mucho, mucho tiempo. Luego ha habido como cada uno ha hecho su vida. De repente nos hemos reencontrado gracias a las redes. Aquí estamos en la búsqueda y aquí estamos los dos hablando de algo que a la gente le va a flipar lo que vas a contar, porque el otro día cuando hablamos tú y yo, a mí me has abierto los ojos, me has abierto ventanas, me has abierto un mundo nuevo que se llama mar.
Mar, agua, fuente de vida. Naturaleza, conexión, ¿no? Vibraciones naturales. Todo eso que nos vas a contar. Yo quería empezar hablando de... Has creado un programa que se llama Wind and Miles, que se verá pronto. Lo anunciaré yo también aquí porque realmente merece la pena. Mi padre va a ser tu primer fan, que lo sepas, porque, vamos, desde ya ese programa, wow. Y tienes un alter ego que se llama Josh Carter, que habla de que se ha cansado de vivir en tierra, ¿no? Que tras 45 años de búsqueda, tratando de encontrar su sitio, al final encuentra su lugar en el mar y restaura barcos para devolverles la vida. ¿Esto tiene algo de autobiográfico? Tiene parte de autobiografía, ¿no? De esta persona que lleva luchando, igual, seguramente en un elemento equivocado, porque, bueno, como todos sabemos, la Tierra tiene un 70% de superficie, que es agua, y el ser humano está compuesto de un 70% de agua. Con lo cual yo vengo a pensar y digo, ostras, igual la Tierra no es el elemento donde debería vivir el ser humano. Por conexión energética, por espacio, porque al final la Tierra también es un elemento importante de energía, pero hay mucha gente, con lo cual se nos contagia la energía, tanto la positiva, la negativa, la neutra, esos días que no sabes qué hacer, esos días que tienes contacto con la naturaleza, evidentemente, en la Tierra, pero es o asfalto o madera en un banco, no tienes tanta naturaleza directa como el agua del mar, la sal, el sol, ese tipo de la energía de los animales que viven debajo del agua. Entonces es algo como que, ostras, la inquietud de no encontrar, de ser un culo inquieto, me ha hecho llevar hasta ese espigón, hasta ese pantalón donde miro atrás y la tierra se está quemando, todo se está destruyendo, aunque solo sea fruto de mi imaginación, y enfrente se me presenta ese horizonte, esas 12 millas que el ser humano alcanza a ver hasta el horizonte, y es la inmensidad es asombrosa, ¿no? Entonces hay un gran un gran terreno de agua, una gran explanada, una gran superficie en donde, ¿por qué no? ¿No? O sea, ¿por qué no dejarme llevar a la corriente, al viento, a la derivación, al rumbo? Una serie de conceptos nuevos, porque básicamente en tierra los hemos probado todos. Sabes que he trabajado en el mundo de la publicidad, he trabajado de actor, he trabajado de director, de productor, y al final no es lo que hagas lo que te va a hacer sentir feliz en la vida. El sentirte realizado no es una consecución del éxito en función de la lucha o de la medida en lo que tú has puesto para poder llegar a donde crees que vas a ser feliz. Yo creo que tiene mucho más que ver con el elemento con el que tú te sincronizas. Creo que puedes no ser nadie y vivir feliz en tu barco y no necesitar nada, ni ningún éxito, ni poder o querer compartir eso, aunque hoy en día las redes sociales te hacen que si tú quieres compartir eso, lo haces. Y tú me decías lo de tu padre. Hay tanta gente que vive cerca del mar. Y es curioso que cuando conquistaron los terrenos donde al final todos los barcos llegaron, es muy curioso que mucha gente no quiso llegar a la ciudad. Mucha gente se quedó en el mar. Tendrá que ser por algo, yo creo que esa conexión energética con el agua y al final estar en un sitio en donde te acostumbras a esa energía y lo pasas mal, no puedes dejar de verlo. Y hay días en los que me voy a casa a Sabadell, por desgracia, que no toca mar y me siento mal. Ya empiezo a notar que mi cuerpo necesita estar o encima en el barco, o verlo, o oírlo, o olerlo. Es que si te das cuenta, el agua puedes aplicar los 5 sentidos. La tierra al final no huele a nada, ¿sabes? A menos que esté húmeda. Y se vuelve húmeda, curiosamente, con el contacto con el agua. Es que al final el agua yo creo que es la fuente de vida. Y has dicho algo que lo tenía en la mente y tú lo estabas repitiendo. Conexión, conexión, conexión. Y me resuena mucho lo que dices, que es verdad que aquí en la tierra, en sociedad, en la urbe, o no tan urbe, pero cuando estamos en comunidad, es verdad que las energías de cada uno, pues al final es como que se contagian, se transmiten a una persona, a otra, ¿no? Como que la comunidad se contagia de una misma energía y esto pasa con las creencias limitantes a nivel social, etc., etc., ¿no? El miedo o la incertidumbre, cualquier sensación positiva o negativa se expande y se transmite, ¿no? Y es verdad lo que dices de cuando nos conectamos de nuevo con la naturaleza,
la naturaleza está vibrando en una frecuencia vibracional natural, ¿no? Hablan de hercios, hablan de 432 hercios, o que el sonido Om también está a la misma frecuencia. Es decir, el volver cada uno a abrir esa puerta hacia su propia conexión consigo y a través de la naturaleza me parece fundamental, sobre todo hoy en día en que somos tantísimos, ¿no? Viviendo en sociedad, en pequeñas comunidades y además sintiéndonos individuales y no en contacto ni en cooperación entre nosotros siquiera, sino que encima estamos cada uno polarizado. Y el volver a algo tan amplio como es la naturaleza y como es el mar, wow. Lo que pasa es que es muy desconocida. El mar es desconocido. Es un terreno por descubrir. El mar es, fíjate si es desconocido, que vivimos en un planeta en donde hay espacios que ni siquiera aún el hombre ha llegado. O sea, eso debería generar una, no sé, como una incertidumbre, bueno, hay gente que, como dice que nunca va a llegar, pues bueno, no pasa nada, pero a partir de, no sé, son 8, 9, 10.000 metros bajo del agua, no ha llegado aún ningún submarino, ningún ser, pero las ballenas llegan. Hay muchos animales marinos que viven en las profundidades a más de 10.000 metros de profundidad. Entonces, ¿cómo podemos estar viviendo en un planeta en donde ni siquiera sabemos qué es lo que hay? Imagínate que hay una subespecie humana que ha evolucionado y es medio anfibio y medio humano y vive allí la mar de bien y no tiene ni por qué salir. Tiene comida, tiene vida, se entiende, lenguaje, conexión con los otros animales. Es curioso, es muy curioso, sí. Porque sí hemos hecho todas las cimas de las montañas, pero hacia abajo aún no hay sitios en la Tierra donde aún el ser humano... Fíjate, hemos llegado a la Luna, hemos llegado a Marte con sondas y hemos llegado a un montón de sitios, pero somos incapaces de ir al sitio más profundo de la Tierra, ¿no? Es curioso. Y lo que decías del mar es... Yo, más que eso, creo que la unificación de los 5 sentidos, al final en una frecuencia, al final si te paras a pensar, estamos expuestos a los 5 sentidos. Pero ¿cuándo en tierra son positivas? Por ejemplo, el gusto cuando vas a un restaurante, en la vista cuando vas a ver una película, el tacto cuando acaricias un animal, el olfato cuando hueles realmente pues esa churrería, ¿no? Todo está relacionado al sentido y a ese placer, ¿no? Al cerebro, ¿no? Eso que hablabas tanto con la neuróloga. Son sentimientos y estados del cerebro que hace que lo demás se active. Pero es que por lo contrario, el tráfico, los claxons, los gritos, el humo, el ruido incluso de la gente hablando, estamos viviendo en una frecuencia de vida que yo creo que no es propia para poder llegar a esa sincronía en la que tú decías, esa sintonía de frecuencia. Es algo que al final dices, ostras, yo quiero enfocar mis 5 sentidos a un solo elemento. Y cuando experimentas eso, igual te parece aburrido, pero cuando sales a navegar y apagas el motor y navegas a vela y solo tienes el oír, el escuchar, el sentir de esto, es maravilloso. El año pasado estuve haciendo un documental para personas con discapacidad que navegaban y era muy curioso porque había personas ciegas que eran parte de la tripulación y es curioso ver cómo se orienta un ciego en el mar. Wow. Con el olor, cómo le toca el viento en función de dónde le toca, sabe si viene de barlovento, de sotavento. Es curioso saber cómo él, algo que en el mar nadie puede ver, que es como un cambio de viento, un role, ¿sabes? Él se da cuenta por el olor cuando va a venir una lluvia, una tormenta. Joder, entonces me hace pensar que en tierra no estamos desarrollando los sentidos al 100%. Entonces, en esa búsqueda me lleva al mar y ahí estoy, en el mar de momento. Estabas hablando antes de Nazaret, de la neurocientífica, que hablaba de la vida es aprender a volver a casa. Y me da la sensación de que en tu caso... Mi casa está en el mar. Sí, has aprendido a volver a casa y has encontrado tu casa de nuevo, ¿no? Que al final tiene que ver con estar en conexión... Yo creo también que tiene que ver dónde has nacido también, porque ahora que estoy en Alicante, claro, ciudad natal de ambos, sí, tiene que tener algo de sentido haber nacido a menos de 1 kilómetro del mar. Tiene la influencia de esos primeros aires que recibes cuando naces. El tema es que no eres consciente cuando eres pequeño de realmente la llamada del elemento. Y bueno, igual si no hubiera recibido tantas puertas cerradas o tantas patadas, igual seguiría dando tumbos en la tierra, pero creo que hay tanto por experimentar en el mar que me llama mucho más la atención no ser
igual tan conocido y llegar al éxito tan efímero, que al final la fama es algo muy efímera, está y no está. Entonces prefiero dar a conocer tanto escribiendo como compartiendo por internet o hablando simplemente de este grande conocido que es el mar, para que cada uno pueda aportar su granito de arena. Que el mar no es voy a la playa a darme un baño. Mi madre, por ejemplo, que no le gusta nada el mar, se marea cuando navega y todo, me dice, ostras, desde que tú has empezado a hacer estas cosas, simplemente he ido a la playa a andar en horas en donde no había nada y, oye, sí que es verdad que noto esa conexión. Wow. Entonces, fíjate, una persona de 71, 72 años que odia el mar porque se marea y ya lo tiene como en contra, que haya podido encontrar esa paz yendo simplemente a pasear y estar en contacto los pies con el agua y oír esas olas, esa brisa, oler esa respiración, cerrar. Es que lo tienes todo, los 5 sentidos. Tú te vas a meditar o simplemente te vas a sentar al mar y puedes disfrutar de los 5 sentidos en un solo elemento. ¿Cómo empiezas tú a darte cuenta de que eso es lo que ahora mismo te toca hacer, que esa es tu misión? Porque este programa, la temática es eso, darle una nueva vida, ¿no?, a embarcaciones. Me toca, sí, devolverle la vida a los barcos. Es curioso porque los barcos, que en cada barco hay una historia o muchas en función de los dueños que hayan pasado por ellos. Y los barcos al final, si no los cuidas, se acaban pues bueno, que deteriorando y quedando abandonados en varadero, que es como si dijéramos los garajes de los barcos. Entonces realmente yo dejo un poco el mundo audiovisual y a raíz de que mi madre me dice que me va a ayudar a comprarme un estudio en Barcelona para yo poder vivir, para tener algo de por vida, pienso, ostras, igual no estoy preparado para estar en un sitio fijo. Entonces igual pienso que en un barco también puedo estar a gusto y al final pues te hace también en un barco que no puedas llevar todo lo que en tu vida te acompaña, como ropa, como si quieres meter todo lo que tienes en tu habitación en un barco es imposible, porque tienes que llevar elementos de seguridad, tienes que llevar elementos de herramientas que te puedan hacer cualquier tipo de restauración o reparación a bordo, comida, agua, es una serie de cosas que te cambia totalmente la mentalidad. Entonces pienso, bueno, pues si me quiero comprar un barco, pues necesito dinero y empiezo pues a trabajar y a ahorrar, pero los barcos pues bueno, tienen un coste inicial pues elevado. Entonces pienso que digo, pues si me compro uno que sea más barato, aunque esté para restaurar, yo con mis ganas y mi fuerza de voluntad y mi testarudez pues lo voy a conseguir. Y estudié un año en el Instituto del FAR, restauración y mantenimiento de barcos. Pero claro, al final del año pues me di cuenta que en ese instituto pues por desgracia no se toca barco. Todo lo que se hace, casi todo es teoría, hay pequeñas cositas en donde sí puedes trabajar pero son barcos muy pequeños, entonces al final donde realmente conoces y aprendes cómo es un barco es comprándote uno. Entonces claro, me metí, me engresqué, me puse a estudiarlo todo y vacié todo mi barco, tanto que quité todos los elementos estructurales como los mamparos, como las mancuernas, como una serie de cosas que un ingeniero te diría, estás loco, eso no lo puedes tocar porque es la columna vertebral de un barco. Pero al final dije, oye, si los barcos se construyen, también se pueden deconstruir y volver a construir. Quiero decir, al final no es gran secreto. El tema es que, bueno, pues la ingeniería, los materiales que evolucionan y todo, al final, pues te hace hacer que un barco que se hizo como el que yo tengo, que es un Dick Carter, que justamente se fabricó, es que la historia es que este barco que yo me he comprado se fabricó en un astillero que se llama Mariola, que está aquí en Alicante. O sea, toda la historia nace de que es un barco, creo que es holandés, inglés, el diseñador se lo llevó a Alicante a hacer una producción en el año 80 y pico, con lo cual ahora estoy en la búsqueda de personas que hayan trabajado en la fabricación de este barco en Alicante, que me puedan contar su historia y cómo les ayudó ese trabajo en ese astillero para con sus familias, porque en aquella época ya sabes que, bueno, las familias tenían muchos hijos, había que mantenerlos, era una situación difícil, y estamos en la búsqueda de personas que puedan volver a entrar en un barco que fabricaron hace 20, 30 años. O sea, ¿sabes? Esa vuelta atrás y aparte todo me lleva a Alicante, claro, es un círculo que me está moviendo en donde yo nunca igual debí alejarme, ¿no? O sea, mis padres al final, pues bueno, decidieron dejar Alicante y nos fuimos a Barcelona. Entonces yo de pequeño tampoco tuve mucha decisión de dónde quería o no quería vivir. Pero la llamada del mar me ha ido atrayendo, hasta que al final me he comprado un barco que ha sido fabricado en Alicante, donde lo he vaciado entero para poder construir un barco totalmente sostenible, porque existen ya tecnologías para poder tener tu barco con 0 emisiones al mar,
ni de gasolina, ni de baterías, ni nada que contamine, que es un poco el futuro, en donde nadie te puede decir nada, en donde tú puedas viajar por cualquier parte del mundo y comer, evidentemente, lo que te da del mar. Y ahí está, en un proceso en el que pensé unificar mis conocimientos de audiovisual con los de náutica para poder presentar un formato en donde un chico se cansaba de vivir en la tierra, restauraba un barco y empezaba a navegar por todo el mundo. Lo presentamos en una cadena como Discovery Max, les gustó mucho, pero desgraciadamente pues allí tienen vivir en la selva, vivir en la jungla, vivir en Alaska, vivir en un montón de sitios, y me dijeron que no les interesaba como ese formato, como esa estructura, pero los trozos que habían de restauración me dijeron que sí que les gustaba, que si algún día llegaba a hacer un formato solo dedicado a la restauración, que estarían interesados en poder verlo. Pero claro, después de la lucha de todo un año luchando por hacer un programa, comprarte el barco, vaciarlo, grabar, editar, encontrarte con un montón de piratas, clubs náuticos que te dicen que te van a ayudar y luego te dejan tirados, empresas de restauración, muchas hostias de darme cuenta de que realmente la gente lo único que le mueve es el dinero, pues tuve que parar y hacer otro enfoque, que es en el que hemos hecho ahora, este Win and Miles, que es un taller donde restauramos barcos y devolvemos a la vida, pero para celebrities. ¿Por qué? Porque los celebrities tienen un gancho que pueden hacer que esto funcione, son caras conocidas, que uno de los leitmotivs del programa es que el valor final de la restauración del barco, ese dinero lo vamos a donar a un hospital o a una fundación o a un centro de investigación que lo haya pasado mal por el COVID. Con lo cual son 20 capítulos que al final, a poco que saquemos 30, 40, 50.000 euros por capítulo, pues igual es un montón de dinero para centros que ahora mismo, pues desgraciadamente, nos lo han dado todo por ayudar a nuestros mayores, a nuestros compañeros que han estado en hospital, en UCIs y en todo, y que al final necesitan para la investigación también. Entonces, creo que qué mejor que un celebrity que al final, pues bueno, el barco lo va a tener ahí para poder disfrutar, pero el dinero del valor de ese barco, que podamos ir con ese celebrity al sitio donde él nos diga a entregar esa típica imagen, ¿no?, del celebrity entregando un cheque en un hospital, pues creo que puede ayudar. Pero nos estamos encontrando con muchos problemas a la hora de que, bueno, pues las líneas de créditos de los bancos, las instituciones públicas, privadas, gubernamentales y demás, pues bueno, te piden siempre pues un aval y te piden una garantía de venta de este formato. Y entonces estamos ahí en la lucha de que les da igual lo que hagas y para quién lo hagas, la única cosa que les sirve es que tengas el dinero para poder avalar. Y entonces ahí estamos en la lucha. Bueno, esta es en mi muy humilde forma de ver, una de las estructuras arcaicas que van cayendo, ¿no? El vivir desde el miedo, desde el tenerlo claro y seguro antes de poder apostar por algo que al final está devolviendo a la sociedad estáis como cerrando el ciclo, ¿no? Estás devolviendo a un hospital o a una fundación, organización, algún ente que está haciendo algo por la labor de la humanidad para sanar, para curar, para, bueno, restablecer el orden. Uh-huh. Y los, bueno, instituciones bancarias, por ejemplo, no están por la labor porque no hay garantías, y esto al final estamos viendo que hoy en día hay mucho movimiento en el sentido de que está cayendo. Hay cosas que realmente tienen que desestructurar. Pero siguen estando los desahucios en pie de guerra, sigues viendo o bueno, pues yo desafortunadamente pues tengo gente que se tiene que buscar la vida, y a veces para buscar la vida pues tienen que ocupar algún sitio antes de dormir en la calle, y cuando piden en el registro civil quién es el propietario de esas casas que llevan años abandonadas, te das cuenta que es de un banco. Pero ya no solo con las casas, si en España se pudieran ocupar los barcos que hay abandonados, el 90% de las personas que viven en la calle tendrían un sitio donde vivir. Y aparte mantendrían ese barco que se está pudriendo sin que nadie le dé unos mimos y unos cariños. Es increíble lo que la sociedad no quiere ver. Hay unas propiedades que pertenecen a unos bancos que al final son los que con los rescates de los bancos, con todos los impuestos y con todo, siguen haciéndose más ricos, y cuando tienes un proyecto de pedirles 50.000 euros, te dicen que no. Cuando quieres alquilar una casa que está 12 años que lleva sin propietario, te dicen que no. Cuando quieres adquirir un barco que está
medio hundiéndose porque hay gente que puede sacarlo a flote a cambio de vivir, te dicen que no. Entonces, ¿en qué sociedad vivimos? Yo no quiero vivir en esta sociedad, no quiero formar parte más de esto. Se puede salir del sistema, pero bueno, al final vivir en el mar, poder contar lo feliz que eres simplemente con un vídeo y compartir tu experiencia con gente que pues, le tenga miedo al mar o nunca se haya atrevido, al final intentar enseñar a las personas que lo están pasando mal que antes del suicidio hay otra vía y es el mar y es navegar. No acabes no les des ese placer de acabar contigo mismo y dejar a tu familia pues bueno, con esa pena tan grande de que un ser querido ya no exista y lánzate al mar. Lánzate al mar, fórmate. Mira, te digo, la Universidad de Maine ha hecho el primer barco hecho en una impresora en 3D. Los barcos van a valer mucho más baratos dentro de poco y van a ser con energías sostenibles. Entonces, bueno, eso tampoco interesa, ¿sabes? Que todo el mundo, bien, te interesa que te compres una casa, que te hipoteques durante 50 años y que te pudras ahí en un sitio estático mientras los demás se van haciendo más ricos. Entonces, no sé, creo que nos nacemos ya con una venda que realmente es muy difícil de quitar. Pero bueno, ahora el dinero se va a terminar. Dentro de, no sé si 5 o 10 años ya no va a existir el dinero como tal. No sé si los bancos serán online, si funcionará la criptomoneda, pero yo creo que ya están dando los últimos coletazos. Y evidentemente esto que está pasando el COVID les está sirviendo para hacer una última gran robada a la sociedad, porque no puede ser que tengas un bar que te exijan pagar los autónomos y que no te dejen abrir. Pero McDonald's y Burger King sí pueden estar abiertos. Son cosas que no se entienden, ¿sabes? No me extraña que la gente, sobre todo de la hostelería y del ocio nocturno, estén como están. Y pocas cosas están pasando, pero bueno. De alguna manera o de otra se está sacudiendo el saco. El saco para bien y para mal, ¿no? Hay gente que no lo está llevando nada bien, gente que no es culpable de nada, gente inocente, como podemos ser cualquiera de nosotros, y que está sufriendo muchísimo, que no ve salida, y luego hay gente que se está aprovechando. Hay gente que lo está haciendo de muy buena fe y hay gente que se está aprovechando de maneras un poco menos iluminadas. La figura, por ejemplo, que podría ser el Cid hace años, los youtubers, los streamers, gente que tiene millones de personas, sobre todo jóvenes, que le siguen haciendo tonterías, ¿cómo esta gente que tienen tanta captación mediática no son capaces de poner el grito en el cielo? Si tienen toda la atención de la gente joven, cualquier cosa que digan o puedan hacer, no, se dedican a jugar en directo a través de una plataforma que se llama Twitch, que me parece genial, a ganar un montón de dinero, millones de euros ganan al mes, y ese es el ejemplo que estamos dando a los jóvenes que supuestamente tienen que encontrar un trabajo el día de mañana. Y que las empresas cada vez van más robotizadas, se están eliminando los puestos de trabajo y que al final, ¿de qué van a trabajar? Es que no entiendo cómo se va a sostener la economía mundial, no lo entiendo. Bueno, es que esto no se sostiene ya así. Ya vemos que no se sostiene y además vuelvo a sacar a la conversación la palabra que llevamos usando, que es conexión. Y aquí esto que hablamos de los youtubers y de toda la gente que son influencers, etc., etc., si no hay una conexión primero con uno mismo, lo que estamos transmitiendo fuera a la gente más vulnerable o más susceptible de inputs de cualquier tipo, que es la juventud, estamos dando un mensaje incorrecto. Yo celebro esto que has dicho de hacer la llamada a toda esta gente que influye y que las voces sean desde la armonía y desde la conexión, porque es que es el momento, y si no, y ya estamos viendo que desde la ciencia están anunciando desde hace tiempo, de hace como 12 años, que se acerca a la 6ª extinción en masa. Y dentro de eso, 100 años o menos, que dentro de 40 años dicen que no va a haber peces. Estamos acercándonos a algo muy límite y que si la humanidad en sí no hace nada al respecto, pues podemos caer. Y la vida nos va a ir dando señales, en plan, de verdad, os estamos avisando. Así, ¿no? El dilema de las redes sociales es el siguiente que tienes que ver y el siguiente que te va a dar cuenta de que los grandes expertos, creadores de sistema como Google, Yahoo, Instagram, Facebook, gente que han creado un código para tenernos enganchados y ahora ya no trabajan allí, y ese código te dicen que ya se les ha escapado de las manos. Wow. O sea, la sociedad ya vaga y le ponen fecha límite.
realmente. O sea, vivimos pegados a una pantalla en donde dejamos escapar todo lo que nos pasa alrededor y no solo nos lo perdemos, sino que no sabemos ni interactuar ni reaccionar a algo que nos pueda pasar si no lo buscamos en un teléfono, si no lo buscamos en Internet. Entonces, ya la sociedad como la conocíamos tú y yo, sin el teléfono móvil, sin Internet, todas esas cartas que nos escribíamos, esas quedadas con los amigos, todo eso que emocionalmente nos hacía variar y nos hacía funcionar el cerebro, ahora mismo no lo está haciendo. Entonces es un problema muy gordo. Sí, contarnos chistes, tío, ¿te acuerdas? Eso yo creo que ya no pasa, no lo sé. Que tenías que ir a casa y si no lo encontrabas en el fijo, si no ibas a su casa a buscarlo, no tenías dónde buscar, ¿sabes? Entonces era más fácil Exacto. perderte. Sí, sí, o esperabas. Te quedabas donde habéis quedado y esperabas y aparecía, ¿o no? Sí, sí. Las cartas, al final, el escribir, el perfumarlas, el quemarlas un poquito por la punta, el buscar recortes de periódico y escribir la frase cual psicópata asesino, ¿sabes? Pero con letras de amor, ¿sabes? Y cosas, no sé, era como súper bonito. Ya todo eso, no se lo cuentes a un chaval de 14 años que te va a decir, ¿una qué? ¿Una carta? ¿Cómo? ¿Un correo? Sí, Amazon. A mí me llegan las cosas por Amazon. Vivir el momento ahora, el momento es ya ha pasado. Y antes nuestro vivir el momento podía ser una tarde entera, ¿no? Yo creo que el mundo se va a poder cambiar, pero para poderse cambiar se tiene que destruir. Y si se destruye, yo quiero verlo desde mi barco. Y si puedo poner mi semillita de toda la patrulla o toda la flota que pueda llegar a convencer simplemente con mi propia experiencia, al final podremos volver otra vez a sembrar esa tierra que haya dejado esta humanidad que ahora mismo está, y desde el mar se va a poder hacer. Desde tierra ya has visto la corrupción y todo, es bastante imposible de poder cambiarlo. Pero yo creo que hay una esperanza y es el mar. Es así. Si el cambio climático al final nos lo permite, pero vamos, el mar en cuanto a recursos y en cuanto a energía va a poder tener esa oportunidad que igual la Tierra necesita. ¿Por qué no me describes así a nivel sensorial cuando tú estás ahí en medio de la nada, en el mar, y apagas el motor? ¿Cuál es la sensación? Recréanos esa sensación. Yo te voy a transmitir mi primera sensación de mi primera travesía, que fue desde Castelldefels hasta Ibiza. Y la sensación primera es de inmensidad, porque siempre cuando en geografía, en historia, en el colegio, tú veías el mapa de la península ibérica y veías la distancia que había entre la península y las islas y lo ves muy pequeñito, ves que son igual 10 centímetros. La sensación cuando navegas y dejas de ver tierra es de desorientación, es de inmensidad, es de ver que allí hay mucha agua. Al mismo tiempo, la captación energética que tienes y la lógica aplastante del cerebro es que igual tienes muchas preocupaciones y tengo que llamar a este y tengo que conectar y tengo que escribir y mi madre qué habrá hecho y el dinero y el trabajo, y la situación no te deja pensar en nada. Aparte es que aun pudiendo pensar en algo, hasta que tú no llegues a tierra, no puedes hacer nada. El mar, a menos que tengas un buen equipo satelitario, no vas a poder conectar con nadie. Llevas una radiobaliza, llevas un radar, llevas una serie de elementos de seguridad para que te encuentren a ti, para que emita una señal por radiobaliza para que te encuentren, pero tú no puedes enviar un WhatsApp, no puedes escribir, no puedes hacer nada. Entonces, la sensación es como, wow, es algo tan increíble que entonces es cuando realmente empiezas a disfrutar y empiezas a ver la conexión esa que hablábamos de cómo es que salga el sol a las 5 de la mañana, que esté compartiendo cielo con la luna que aún no se ha ido y cómo se pone el sol. O sea, la vida energética del ser humano debería ser así. Pero claro, hay veces que nos levantamos en tu casa y son las 11 de la mañana y el sol ya lleva horas emitiendo energía, pero tú estás en la cama. Entonces ya vas tarde, vas con un desfase que no es el que es. Y en el mar, una noche de luna llena que está iluminado, poder ver una tormenta eléctrica que parece que dices, hostia, están cayendo los rayos en el mar y cómo no me quedo electrocutado. Es una sensación tan maravillosa que el propio cerebro, como decía la compañera, no te deja pensar en otra cosa. Es tan inteligente
que dice, es como si te dijera, tío, si ahora te pones a pensar en qué facturas tienes que pagar, te vas a perder esta noche estrellada, ¿sabes? Entonces, como cuando empiezas a estudiar, cuando empiezas a saber situarte por la noche solo con mirar al cielo, con las estrellas, como empezaron a hacer los grandes navegantes, con esa estrella magnífica que se llama polar, que está a muy pocos grados de lo que es el norte verdadero y que nunca se mueve porque no orbita sobre ninguna estrella ni sobre ella misma, siempre está en el mismo sitio. Es maravilloso saber dónde estás solo mirando las estrellas. Es algo que hay muchos navegantes que aún van con sextante, que es uno de los aparatos que te hace calcular el rumbo y sabes qué meridiano y qué paralelo estás, ¿no? Es algo curioso que se lleva haciendo desde hace cientos y miles de años. Súper curioso. Entonces la sensación invito desde aquí a todo el mundo que pueda tener simplemente una tabla de paddle surf, un kayak, unos inicios de estudios de meteorología, de navegación. El PER, ahora si te has dado cuenta, se han multiplicado las escuelas que sacan el título de navegación, el PER. Estamos ante una revolución que creo que si la gente, gracias al programa, puede llegar a entender que la náutica no es solo para ricos y que hay un eslabón de la náutica en donde tú decides cuándo puedes salir a navegar y qué conexión tienes con el mar, creo que tendremos una oportunidad de salvar la especie. Si no, estaremos condenados todos. Creo que también es un instrumento para afinar la salud mental muy potente, porque estás contigo. O sea, estás en conexión con todo, pero estás contigo. Es como dices tú, no deberías estar pensando en las facturas que tienes que pagar, ni en el WhatsApp de tal, o que no mandaste, o quien te dijo no sé qué, sino estás ahí contigo. ¿Y eso qué tal? El estar con uno mismo a solas. A mí el estar conmigo mismo a solas es algo que me produce pavor, pero al mismo tiempo sé que si quiero algún día llegar a encontrarme conmigo mismo, tiene que ser así. Tiene que ser enfrente del mar, tiene que ser gobernando mi propio barco y tiene que ser rumbo fijo hacia algún sitio. Pero los miedos, el temor al qué pasará, el que de golpe venga una pequeña borrasca, venga una tormenta, no sepas si capear o correr el temporal, tu instinto de supervivencia hace que tus peores demonios salgan a flote, ¿sabes? Pero fíjate lo curioso que es que siempre he tenido como pesadillas de una de las peores muertes que he soñado y he tenido como pesadilla ha sido el morir ahogado y ahora mismo me encantaría morir en el mar. Me encantaría llegar a formar parte de algo que tanto miedo me ha dado durante tanto tiempo y que me da rabia haber descubierto tan tarde porque sé que lo voy a disfrutar mucho menos que si antes hubiera tenido el convencimiento. Pero yo sé que para encontrarme a mí mismo, sé que tengo que enfrentarme a mis demonios y sé que no existe un mejor escenario que tú mismo gobernando tu barco de 12, 13 metros, 8, 7, 20 en medio del mar, tú solo, en donde nadie te conteste, en donde todas las preguntas que nos hacemos durante toda nuestra existencia, y por qué me han pegado, y por qué he suspendido, y por qué no estudio, y todas esas voces que te haces, preguntártelas en medio del mar, donde nadie te va a contestar. Tú mismo y tu propio subconsciente va a ser el que te va a contestar. Después de un viaje así, mira, se me ponen los pelos de punta, ¿eh? A mí también. Después de un viaje así, no creo que nada te debilite y que yo creo que un viaje así te prepara para el futuro, para todo lo que te pueda pasar. Te curten las batallas. Sí, creo que es otro instrumento más, como decíamos antes de lo de volver a casa, esto es un camino súper potente. Lo que pasa es que estoy pensando yo, imagínate que ahora todo el mundo de repente te escucha, ¿no? Ve el programa, te escucha este podcast, el mensaje lo pillan y todo el mundo de repente dice, venga, pues el mar es una alternativa que tenemos para salvarnos. Habrá un momento en que la gente emigre en masa a emprender una vida en el mar y el mar hay que cuidarlo igual, ¿no? A mí es que todo el rato me está viniendo en plan, ostras, es que no podemos hacer lo mismo que hemos hecho con la tierra, habría que cuidar el mar. Y creo que no somos muy conscientes, por ejemplo, de cuántos desechos van a parar al mar ahora. Imagínate si de repente hubiera más gente que de repente empiece a poblar el mar. Yo creo que si se empieza a poblar el mar, creo que aparecería como, por decirlo entre comillas, la policía del mar, ¿no? Los cuidadores del mar, ¿no? Sería como un Greenpeace que lucha contra los grandes, habría medianos que combaten los medianos y pequeños que combaten los pequeños. Está claro que desde el programa Win and Miles y todo el equipo que trabajamos en ello, desde Tenerife hasta Bilbao, Madrid, toda la gente que está
repartida por toda la geografía y con los que trabajamos cada día, sobre todo con Tenerife. Tenemos una conexión con Yurma, que es una persona que trabaja 24 horas por y para el proyecto. Creo que existiría esa conexión en donde nosotros vamos a explicar lo que no debes hacer. Si aún así tú quieres saltarte las reglas y tirar plástico al mar, volcar gasolina, contaminar, al fin y al cabo, no solo el karma va a actuar hacia ti y algún día puedes tener un problema, igual te hundes y no te va a salvar nadie, que animal, tu propia conciencia te va a llevar a ser como lo que estás viendo. Debe ser así. A ver, tontos hay en todos los sitios, está claro, pero en el mar hay que tener no solo respeto al mar, hay que tener respeto por los demás. Y sobre todo es que al final tú contaminas, sabes que al final se acabará lo de comer. Ya no habrá ese pulpito tan rico, ese lenguado, ese marisco, ese tipo de cosas. Al final hace que sí, puedes ser tonto y puedes estar en medio del mar y que nadie te vea y contaminar lo que quieras. Pero a poco que te encuentres con alguien que sea como nosotros estamos queriendo hacer ver en el programa, lo que te va a llevar es a un aislamiento. Y al final tú mismo te vas a aburrir de ti mismo. Quiere decir que al final ya las grandes empresas, como sabrás, los Transmediterráneas y todos los cruceros, contaminan simplemente por estar en el puerto. O sea, las emisiones de CO2 son brutales para la ciudad. Y parece que a cambio de un poco de dinero, de que bajen unos cuantos turistas en las ciudades donde atracan, realmente es algo que no nos preocupa. Da igual, yo en mi casa a mí no me llega, ¿no? Pero tú sales a pasear y le está llegando a tu hijo, le está llegando a tu perro, le está llegando a tu abuelo. No somos conscientes de todo esto. Entonces, yo voto y realmente respaldo la teoría de que el mundo no solo se tiene que destruir a nivel económico, se tiene que destruir para fomentar y para poner unas nuevas bases, unos nuevos cimientos de cordura, de poder vivir, de convivir, de otros valores que los que hay ya no sirven. No sirven, sí. No hay ningún líder, ni espiritual, ni de jóvenes, ni lo que hablábamos antes de estos youtubers. No hay esa figura en la cual poder seguir. Entonces, pienso que el mar es un sitio para todos, es un sitio hostil, evidentemente, porque te está dando el sol todo el día, puedes haber tormentas, pero tierra y costa para hacer más puertos, para hacer sitios donde poder tener el barco, es una cuestión de necesidad. Siempre se abren, cuando hay una necesidad en la sociedad, pues al final tú tiras a lo que la sociedad demanda. Pero fíjate cómo es ahora puertos como el Vela, puertos como el Puerto Olímpico, míticos en Barcelona. Claro, hace 6-7 meses que no van turistas a ocupar esas habitaciones de esos grandes hoteles que ahora mismo están en quiebra. Amarres que están vacíos porque ni nadie se plantea comprar un barco y el que lo tiene, pues o lo está vendiendo o está en... Tú ahora mismo te vas a Grecia, te vas a Turquía, te vas a cualquier isla del Mediterráneo y a ti no te piden nada por vivir. Tú puedes tirar tu ancla en el Caribe y no te va a venir nadie a decir, señor, usted no puede estar aquí. Es libre. Las energías renovables, la eólica y la solar, que aquí nos están pidiendo un impuesto para poder utilizar una energía que es libre y que es de la tierra, en el mar es gratis. Hay barcos que son sostenibles que van con sus plaquitas solares, sus molinos eólicos y eso te genera energía en una batería que hace que cuando tengas que encender el motor lo enciendas, cuando tengas que encender para cocinar el hornillo puedas encenderlo. Llevas una serie de baterías que se van... ¿Y por qué en el mar es gratis? Y aquí en la sociedad donde vivimos todos quieres hacernos pagar un impuesto sobre el sol. ¿Qué hay grandes empresas que han montado empresas de paneles solares y nos están cobrando la energía? ¿Por qué algo que es gratis tenemos que pagar? ¿Por qué todos no nos plantamos y decimos, pues ya no voy a pagar el impuesto de la luz? ¿Tú crees que hay cárcel para meter a 45 millones de españoles? Yo creo que no. Y sobre todo que son empresas, qué casualidad, privatizadas por el gobierno. Es curioso, ¿no? Es muy curioso. Sí, estabas hablando además antes de que no hay una voz, ¿no? Una voz clara que esté contando esto. No hay gurús, ni espirituales, ni líderes, obviamente, ni líderes políticos. Claro, ¿sabes lo que yo pienso? Que esa voz realmente, y me emociono al decirlo, es la propia naturaleza. Sí, es la voz que llevamos dentro, hacia donde, pero es conexión con la naturaleza, si no, no.
Y la naturaleza somos nosotros mismos, si es que venimos de lo mismo. La naturaleza es nuestra familia, somos parte de ello. Somos seres humanos que formamos parte de la naturaleza y nos hemos creído que somos algo más, algo superior, y que la naturaleza, que el planeta es un buffet libre del que podemos disponer a nuestro antojo. Y fíjate, es la propia naturaleza la que está diciendo, no, me has herido, ¿no? Uh-huh. Me has herido y lo estás viendo. Y si no somos conscientes, no lo vamos a ver. Y ese es el tema, ¿no? Y ojalá en el mar se siga siendo uno tan libre y el mar sea tan libre y que no llegue a manos del ser humano como ha hecho con el planeta, con la Tierra en sí. Porque a mí me esperanza mucho esto. O sea, lo que estás contando me ha abierto una ventana muy grande, ¿sabes? De decir, ostras, sí, la naturaleza está dando opciones todavía y que necesite algo diferente, algo nuevo, algo que no esté corrupto, como mucho de lo que está plantado sobre este planeta lo es ya. En el mar todavía puede haber, ¿no? La cuestión cuando pasaron los incendios de Australia, o sea, ver esos koalas muriéndose por un vaso de agua, esos animales están ahí y dices, Dios mío, y que hayan seres humanos que puedan, me parece genial y fantástico, pero date cuenta de lo destructivo que es el fuego para todo el mundo. Pero si tú no ayudas al animal, nosotros como seres humanos somos animales. Tenemos la obligación de ayudar a las otras especies. Tenemos la obligación. Pero fíjate, por ejemplo, en el mar, las orcas asesinas. Te flipan lo inteligente que son cuando ven un velero, lo primero que hacen es romperle el timón. ¿Cómo una orca sabe cómo hacer que una embarcación vaya a la deriva? Hay muchas orcas que lo primero que te hacen es romperte el timón y luego saltan encima del barco, sobre todo un velerito de 8 o 9 metros, lo parten por la mitad y chao. La inteligencia. La inteligencia. Por otro lado, te puedes encontrar una ballena que te chocas con ella y por la pobre ballena pues no sabe. Vale, pues entonces en el barco debemos llevar elementos de detección de grandes masas en movimiento, como la tecnología de aparcar coches, esta que tiene la cámara delante y detrás. Pues apliquemos toda esta tecnología en los barcos para intentar no chocarnos con ballenas. Al final no es tengo un yate y me voy de vacaciones a Ibiza, ¿no? O sea, la navegación es algo maravilloso y es algo que está ahí, hay que respetarla. Ante un mal parte meteorológico, evidentemente no hay que salir nunca a navegar, no te la juegues, no hay héroes en el mar. Pero es curioso, una gran serie como Black Sails, por ejemplo, de la época de los piratas, cómo empezó toda la transacción de personas, de materiales, todo ese tráfico de cosas que los piratas roban. Es increíble porque los grandes veleros no podían salir si no había viento. En el Ecuador, donde no sopla el viento, te podías llegar a morir porque los veleros no existían motores. Entonces se morían tripulaciones enteras porque se pasaban días sin nada de viento. Entonces ese barco no se podía mover. Entonces, en las zonas del Ecuador, tanto hacia el sur como hacia el norte, son zonas que no sopla el viento. Entonces, es peligroso, ¿no?, quedarte allí sin poder tener un motor. Entonces, yo creo que el mar va a ser, debe ser, o como mínimo desde nuestro programa, lo que vamos a intentar hacer es la náutica desde pequeños, la náutica desde mayores, el respeto, lecciones de cosas que siempre tienes que saber. Que el mar invita a todo el mundo, pero si eres un tonto y no quieres venir a respetar las reglas, no vengas, no porque yo sea el policía que te vaya a ir y te vaya a cortar las velas, no, pero el karma y el sentido común y la naturaleza al final pueden hacer que te vayas a pique, te hundas y te coma un tiburón. Sí, qué pesadilla. Si tú tuvieras que dar solo un consejo, solo uno, de cómo podríamos, las personas que nos están oyendo, ¿no?, cómo podrían cambiar algo hacia la unión, hacia la comunicación, hacia la conexión, ¿no?, del cuidado de nuestro planeta, tierra y mar. ¿Qué sería esa única cosa? ¿Por dónde podrían empezar? Yo creo que podrían empezar por experimentar qué sienten, subiendo a un pico normalito de una montaña y estándose solos, qué sienten estando allí y cerrando los ojos e imaginándose que, por ejemplo, todo eso se quema. Y otra, yendo al mar y estar sentados en un espigón y escuchar el ruido, sentir el agua e imaginarse que una tormenta viene un
un maremoto, viene un tsunami y se lo lleva todo. Ponerlos en una situación de relajación, ¿vale? De bienestar, pero en esa misma situación y por ese mismo elemento, que se imaginen todo lo contrario. Y a partir de ahí, entre esos dos extremos, entre ese conflicto, que cuando vuelvan a la sociedad sean capaces de investigar qué es esa inquietud que han sentido en los dos elementos, qué es lo que ellos pueden hacer para sentirse bien con ellos mismos, respetando el elemento. Si cada uno hace eso, al final encontraremos que entre unos y otros haremos lo mínimo, que es respetar a los elementos, y nadie quemará, nadie tirará plástico al agua, nadie hará esto, nadie hará lo otro, y podremos tener el planeta mucho más en calma de lo que lo tenemos. Wow, lleva a mucho más, porque para empezar es que la gente encuentre tiempo para irse a un pico, ¿no? Que estén solos y que estén en estado de atención plena. ¡Guau! Ya con eso, ¿no? Y luego ya imaginar esto que nos has propuesto. Vaya trabajo. Es que es mucho miedo, ¿eh? Encontrarse a uno mismo sin haber tenido antes otro momento de esos para saber si lo estás haciendo bien o si te encuentras a gusto. Normalmente la gente huye cuando no está a gusto en una situación. Pero es que para conocerte y saber qué es lo que puedes dar de ti, de esa situación, debes llevarte a ese conflicto contigo mismo. Claro. No vivimos para trabajar. No nos levantamos para trabajar todo el día y generar. No. El kit de la cuestión está en saber encontrarnos quiénes somos y para qué hemos venido aquí. Porque no es para trabajar y cotizar los últimos 15 años, como nos dice el gobierno. Que vamos, ¿qué va a hacer un señor de 50 años? ¿Dónde va a encontrar un trabajo hasta los 65? Que vamos a algo, ya de por sí la humanidad va a algo terrible. Pero es lo que dices tú, si encontramos ese momento a nivel individual en donde por sí mismo las creencias que uno después de estas dos experiencias, o una o media o lo que sea, pueda vivir, creo que eso es el destino que va a marcar, la diferencia que va a marcar el devenir, el futuro de cada uno. Sí, no se trata de dinero. No. Ya es un milagro estar aquí, ¿no? Haber nacido del útero de una mujer. Por favor, esto no va de dinero. ¿Verdad? Sí. Esto, al final es naturaleza, al final la vida y muerte es naturaleza, pero bueno, como dice en el vídeo, venimos sin ser nadie y nos vamos sin ser nadie. Lo que hagamos durante ese camino depende de nosotros mismos. La unión hace la fuerza y sabemos que estamos está claro, si estás en tu piso dices, pero qué elemento, qué tierra, ¿de qué me estás hablando? No, vete, anda por un bosque, vete en un sitio donde puedas sentir esa... ¿Sabes? Ese olor a pino, ese pájaro, esa cigarra, vete al mar, oye, estate en contacto con lo que dices tú, la naturaleza. Encuentra cuál es tu naturaleza y decide cuánto tiempo quieres irte. Y sí que está claro que vivimos en una esclavitud de sociedad en donde no tienes tiempo libre, ¿vale? Pues yo qué sé, métete en internet, busca aventuras, busca vídeos. Yo tengo ahí vídeos para ver que prefiero estar en esos que estar en Instagram, que al final ver cómo canta, los animales, los gatos, que graciosos son, las chicas los músculos de las tabletas de los chicos. Hay más cosas. Sí. Hay más cosas. Y podemos elegir, tenemos el poder de elegir. Y incluso, ahora que mencionas las redes sociales, tenemos el poder de seguir o dejar de seguir a lo que nos inspire y dejar de seguir a lo que no nos inspire para nada. Nosotros elegimos de qué nos rodeamos, ¿no? Correcto. Y puede pasar el tiempo y al final te crees que, como tú y yo, que hacía tiempo que no hablamos, pero yo sigo, aunque no sepas de mí, yo sigo la evolución y ahí están las diferentes personas, los que se alegran por el éxito de las otras o los que se comen por rabia y te mandan esa energía negativa. Al final, tenemos que hacer las cosas por nosotros mismos, pero al final... Yo, cuando decidí, por ejemplo, dejar las redes sociales hace un tiempo, me quedé sorprendido porque hay gente que me seguía desde hace 20 años y yo no las conocía. Entonces me pidieron, por favor, que la labor que yo hacía para esas personas que lo pasaban mal era que simplemente con mis ganas y mis publicaciones diarias hacía que esas personas se sintieran bien. Personas que nunca se han atrevido a hablarme cuando he tenido Facebook, por ejemplo, y que cuando me lo dejé y lo cerré, me escribieron, por favor, diciendo, no me conoces, me llamo tal, tengo este problema y tú cada día que has hecho una publicación a mí me has dado la vida. Y se me queda el cuerpo
decir, yo pienso que estoy haciendo publicaciones para la gente que me sigue, para tener interés, para tener likes, para tener tal, para ser alguien, y mi función es realmente para esas personas que me ven en silencio, que tienen realmente problemas de verdad. No hoy me han dicho que no en una entrevista o hoy no me han pagado. No, personas que realmente están detrás. Entonces ahí me di cuenta de la labor social de las redes sociales para según qué tipo de personas. Entonces, claro, no puedo decir nada. Si hay alguien que te lleva siguiendo 25 años y que para ella es un bien ver tu energía simplemente o leerte bien, ¡guau! Es algo que tú no lo sabías y has estado ahí haciendo una labor social durante 20 años. Entonces, me dio un vuelco el de esto, pero bueno, también me sentí que, bueno, pues lo que hubiera podido ayudarle, bien agradecido estaba. Está claro. Sí, también es cierto que tú eres un gran comunicador y llevas en esto muchísimos años. Y esto que estás creando ahora, el programa Wyndham Miles, es que, claro, una vez más estás comunicando, además un mensaje muy, muy profundo, ¿no? De volver a la conexión a través de, pues eso, del regreso al mar, de volver a casa, de estar con uno. Del regresar para morir, ¿sabes? Del regresar para buscar tu sitio en donde ya no te vas a mover, ya no va a suceder nada. O sea, pase lo que pase en mi vida, entre dinero, no me haga famoso, no rico, lo que sea, va a ser en el mar. Sobre todo también porque hay una cosa que es la sentimental, bueno, pues yo tampoco he tenido mucha suerte en esta vida a nivel relaciones sentimentales, y pienso que las travesías que puedas hacer con una persona que siente el mismo interés por ti, por lo que tú haces, y que tienes 12 metros de barco y que de ahí no puedes escaparte durante 17 días, la conexión sentimental con esa persona, la creatividad, el hacer fotos, el escribir un guión, el mirarle a los ojos a esa persona, podrás llegar a puerto y cada uno podrá seguir su vida, podrá enamorarse de otras personas, pero esos 15 días que habéis pasado con esa persona, eso no te lo quita nadie. Eso es irrepetible. Eso es diciendo, guau, aquí sí puedo expresar mis sentimientos 100% porque aquí nadie me va a hacer daño. Quiero decir, se puede enfadar contigo, puede bajar a camarote, pero al final, al día siguiente va a tener que volver a salir y verte. Quiero decir, al final es delimitar. Las personas que somos, tenemos una alta fragilidad en lo sentimental, debemos acotar el espacio y escoger muy bien cuál es el elemento. Por eso la importancia de lo que tú decías del elemento, ¿no? O sea, la tierra, el mar, o sea, ¿dónde me siento a gusto? Hay mucha gente que ni siquiera lo sabe. Vive en una casa y no sabe ni siquiera que está en la tierra. Vive en su piso es de mármol o de parqué, pero no tiene conexión con el elemento. La desconexión, el desapego del ser humano con lo fundamental y lo básico que son los elementos, es lo que nos está llevando a la destrucción, yo creo. Sí, sí, porque sí, yo también estoy de acuerdo contigo. Estamos tan distraídos. La Universidad de Harvard, en un estudio que hizo, confirmó que el 57% de nuestro día estamos en la mente sin darnos cuenta, eso, ni el suelo que pisamos. O sea, estamos en, pues eso, las redes sociales, la tele, nuestros pensamientos, ayer, mañana, ¿sabes? Este me dijo tal. Cualquier input, la mitad del día, lo que significa que día tras día, al final es media vida sin saber ni acordarnos siquiera qué color de calcetines llevo. Es que me da igual, ¿sabes? ¿Qué comí esta mañana? O sea, no era consciente porque estaba en la cabeza. Entonces yo sigo, voy haciendo mi vida, pero de la mitad ni me entero. ¿Realmente queremos estar así? Yo no quiero que pase mi vida sin darme cuenta que suelo piso o que mar navego a partir de ahora. Yo creo que lo que estás haciendo ahora mismo igual no eres consciente, pero creo que estos inputs en este maravilloso trayecto, en este maravilloso proyecto que te has embarcado, creo que es cuanta más información podamos dejar para el mañana, más posibilidades tenemos de que alguien pueda iniciar un movimiento simplemente compartiendo tus conversaciones. Simplemente, hostia, esto es lo que pasa, y aquí estaba, la solución estaba aquí, en lo que hablan. ¿Cómo puede ser que cientos de millones de personas, nadie hiciera nada? Y tengo la esperanza, o me gustaría morirme con esa esperanza de que todo lo que haga de aquí o todo lo que hagamos, la gente que estamos inquieta y con inquietudes a la hora de poder resolver todo esto, escribamos o dejemos escuchado o hablado en un podcast o en un disco duro o
todo esto que al final llegue a alguien como esas películas futuristas, ¿no? Que se meten en un museo y ven lo que hacían en el pasado y se echan las manos a la cabeza, ¿no? O al mismo tiempo dicen, ¿cómo puede ser que estos cuadros fueran pintados por artistas en medio de una guerra? Es como, ¡guau! Se mezcla tanto arte y tanta cultura. El otro día lo hablaba también. O sea, ¿qué tiene que pasar para que la cultura sea patrimonio de la humanidad? Se están haciendo patrimonios de la humanidad, monumentos que sí, que me parece que sí, que guay, la Sagrada Familia, la montaña y tal. La cultura, algo tan básico que ahora mismo nos ha hecho pasar esta pandemia, si no la gente se hubiera acabado cortando las venas. ¿Qué tiene que pasar para que no se toque a nivel mundial libros, música, audio? ¿Qué tiene que pasar? ¿Por qué no hay una petición para que la cultura sea patrimonio de la humanidad? Para que ningún gobierno pueda jugar con el IVA, con el esto, con los derechos, si es lo que hace que la gente que quiere, evidentemente, cultura, pueda tenerla de todos los ámbitos. Si alguien decidiera que es cultura o no, pues al final que tenga más de 1.000 visitas o más de 1.000 ventas el disco o el libro. La cultura debería ser patrimonio de la humanidad y nos la estamos cargando. ¿Por qué? Porque al final la libre expresión, el libre movimiento de la cultura hace que cuestionen a la política o a, ¿sabes? Que gracias a tu arte puedas llegar a cuestionar un líder político, una ideología política. Creo que tienen miedo realmente a que la cultura puede llegar a unirnos, pero dicen, bueno, si nos cargamos la cultura, pues aquí ya no hay nada. Muerto el perro, se acabó la rabia. Claro. Bueno, es como esto que dicen de la época de Hitler, que bueno, hay muchas teorías. Una de ellas es con la música que está afinada a 440 hercios en lugar de 432 hercios, que es el sonido de la naturaleza. Todos los instrumentos anteriormente, antes de Hitler, estaban a 432. Flipa. Y él ordenó afinar todo a 440 porque es mucho más estridente y no crea armonía. Claro, es agresivo. Sí. Y ahora si veis todas las canciones, prácticamente todas están a 440, aunque hay algunas playlists en Spotify de canciones tipo, pues no sé, hay alguna de Daft Punk, hay unas cuantas que están a 432, incluso alguna canción de Muse también, y dices tú, claro, es que con razón llegan a donde llegan, porque es que al final somos naturaleza y estamos afinados a 432. Pues esto como eso, es que no hay movimientos que no quieren que nos expandamos. No, y que cojamos fuerza, eso está claro, porque cuanto más fuerza cojamos en eso, realmente sí, el movimiento Black Matters, el otro, el de la moto, pero ¿por qué no nos unimos en uno que sea la coexistencia a nivel universal? Ya no te hablo de banderas, de razas, de religiones, de idiomas, de países. Universal. Yo formo parte del mundo, me conecto con él. Si tú te conectas con él, te conectas conmigo. O sea, una gran red social de seres vivos. Si no te conectas, estás muerto en vida. Bueno, yo aquí me voy a tirar a la piscina y voy a decir que esto ya lo está haciendo la naturaleza por nosotros. Es decir, ha dicho, bueno, el ser humano no se está dando cuenta. Claro, pero es que mañana viene un meteorito y se acaba la Tierra y ya en un pestañeo ya no estamos. Hoy estamos, mañana no estamos. Y no sabemos lo que viene están descubriendo galaxias y vidas y tal, que yo creo que están viendo los seres inteligentes y los aliens, que somos tan nefastos que ya saben que nos vamos a autodestruir. No vienen ni a conquistarnos. ¿Sabes? Imagínate, es curioso. Bueno, es posible, ¿eh? Me he leído hace poco, recomiendo un libro que se llama El Camino, que lo escribió Shirley MacLaine, y ella hizo el Camino de Santiago. Y ella va contando toda su experiencia, etapa tras etapa, haciendo el Camino de Santiago, hasta que ella es una mujer muy espiritual y tal, y entonces pues hay momentos en los que su caminar era como una meditación, y entonces pues tenía lo que dicen en inglés downloads, como descargas de información que venían pues de, yo qué sé, pues según ella, de otra dimensión. Yo vivo desde el mismo mensaje también. Y sí, ella habla hasta de todo, ¿eh? O sea, ella habla de cómo arrancó la vida, habla de Lemuria, habla de extraterrestres que vinieron para hacer una descarga para que fuéramos seres inteligentes. Bueno, recomiendo el libro porque realmente dices, esto es un posible origen del ser humano y de la vida en la Tierra y en el mar. El Camino, Shirley MacLaine.
muy recomendado. Y también voy a dejar en las notas del podcast el documental que tú me mencionaste sobre las redes sociales. Se llama El poder de las redes sociales. El tema de las redes sociales, correcto. Sí. Pues lo voy a dejar también como link en las notas del podcast para que todo el mundo que tenga un poquito más de interés en todo lo que estamos hablando, que indaguen un poquito por ahí también. Y también voy a colgar el vídeo que vi ayer, que me recomendaste, que eso también es que se te va a la cabeza. Bueno, si vas a pensar todo esto, se te va, sí. También puedes poner las redes sociales del programa, que si, vamos colgando fotillos y vamos ahí. Y la verdad es que, pues ahí está guay. Ya te pediré algún temilla para cuando empecemos a grabar. Sí, hombre, sí. Para poder ponerlo. Porfa. Y no descarto que vengas a actuar también. Mi idea es que la botadura de los barcos pueda tener actuaciones en directo y recordar y rememorar esas antiguas botaduras que se hacían en los barcos. Cuando se saca el barco del agua es una varada y cuando se pone en el agua es una botadura. Entonces hace esa ceremonia del champán, del cava, y se deseaba que ese barco pudiera tener suerte, ¿no? en su andadura por el mar. Y ya te digo que devolverle las vidas a los barcos tienen alma. Entonces el poderles devolver esa alma y poderlos llevar a su sitio, que es en el mar, no en un paradero, para mí es una misión ahora mismo. Soy el Indiana Jones de los barcos. Pues toda la suerte del mundo, Josep. Me alegra muchísimo que hayamos tenido esta charla. A todo el mundo que nos esté escuchando, sacad las voces y difundir vuestro mensaje. Con la naturaleza. Sí, conexión con la naturaleza y con uno mismo, una misma, que partimos de ahí. Pues muchísimas gracias de nuevo, Josep. Estamos en contacto. Muchísima suerte con toda la evolución del programa. Y aquí me tienes para ayudar en lo que necesitéis que yo pueda servir. Super, we'll be in contact. Yes, we will. Muchas gracias. Un placer. Muchas gracias a todos por estar ahí y si este podcast de alguna manera ha añadido valor a tu día, sería genial que pinches el link de Apple Podcasts que encontrarás aquí abajo en las notas del episodio de hoy y una vez ahí te suscribas, puntúes el podcast y dejes alguna pequeña reseña. Esto me ayuda a seguir pudiendo cargar más contenido y así poder llegar a más personas como tú y como yo, creando comunidad y aprendiendo a evolucionar juntos. Para poder seguir creando, para poder seguir ayudando, suscríbete y comparte. Gracias y mucho amor.